Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es lunes 7 de julio. Ya saben que vamos a estar juntos buena parte de la mañana analizando en este primer tramo del programa cuestiones que tienen que ver con la actualidad. De hecho, me acompañan hoy en el estudio María Calvo, que es la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias, y José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras en Asturias. Con ellos queremos hablar de algunas cosas de actualidad. Les pongo ya también en antecedentes. Ya saben que arranca una semana intensa en lo político. El presidente Pedro Sánchez tiene que comparecer el próximo miércoles 9 de julio en el Congreso de los Diputados para hablar principalmente de la trama que involucra a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, después de que la mayoría de grupos parlamentarios lo solicitaran. Recuerden también que este fin de semana ha sido intenso tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular. Los socialistas celebraban su comité federal y el Partido Popular realizaba su congreso, donde se ratificaba a Alberto Núñez Feijóo como presidente de esta formación política. Tras un comité federal socialista marcado por el cierre de filas en torno a su secretario general, con la casi única excepción del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en el que Sánchez planteó 13 medidas internas para intentar prevenir y erradicar este tipo de comportamientos que tienen que ver con la corrupción. Aún quedan por saber las reformas legislativas que el presidente anunciará, como les decimos, el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados. Y ya en casa, en Asturias, se cerraba el pasado mes con menos de 50.000 personas desempleadas, en concreto 49.725, un registro que no se alcanzaba desde hace 17 años. Esto lleva a que el Gobierno califique esta situación de un hito histórico que rompe una barrera psicológica. Son palabras del consejero Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo. Los datos que hacía públicos a finales de la pasada semana el Servicio Público de Empleo confirman esa tendencia iniciada hace ya, según el Gobierno, 51 meses. Desde entonces no ha dejado de disminuir el paro y de crecer la afiliación a la Seguridad Social, siempre con la referencia interanual. Así, junio finalizó con 393.659 personas ocupadas, también el mejor dato desde 2008. Desde junio del 19, el año en el que empezó a gobernar Adrián Barbón, dice el Gobierno que hay 17.801 personas menos en paro y 25.387 más con empleo. El mes pasado el paro registrado descendía en 2.020 personas. En términos relativos, la bajada equivale al 3,90%, casi el doble de la media nacional, que estaba en el 1,9%. La caída del desempleo fue generalizada, se dio en hombres y mujeres, en todos los grupos de edad y en todos los sectores de actividad económica, con especial incidencia en los servicios. En el análisis territorial, 63 de los 78 ayuntamientos del Principado concluyeron el mes con menos personas desempleadas. Asturias atraviesa un momento clave, lo decía el presidente Barbón, en su desarrollo económico y social, y está obligada a aprovechar esta oportunidad única. Las ocasiones no se repiten, decía Adrián Barbón, apelando a la responsabilidad compartida de instituciones, empresas y ciudadanía para consolidar el crecimiento actual. El presidente Barbón destacaba que Asturias ha iniciado una nueva etapa de reindustrialización tras décadas de reconversión. Como ejemplo, citaba la reciente compra del tallerón de Duro Felguera por parte de Indra, una operación que refuerza el empleo, la industria de defensa y la imagen de Asturias como tierra de oportunidades. El presidente resumía 5 ejes estratégicos para consolidar esta transformación: una administración más ágil, una política activa de captación de inversiones, una voz firme en Europa en defensa de sectores claves como la siderurgia, la apuesta por la ciencia y la industria, y una Asturias hiperconectada gracias a la alta velocidad y la mejora de las conexiones aéreas. Lo decía una intervención en la Asamblea de la Federación Asturiana de Empresarios, donde también hace un llamamiento a la responsabilidad política y social para garantizar unos presupuestos que permitan cumplir los compromisos adquiridos, especialmente en educación y en los servicios públicos. No se puede decir sí a todo y a todos. Seamos rigurosos, decía el presidente, reclamando defender la coherencia y la seriedad como señas de identidad de su gobierno aquí en Asturias. Es el asunto de cabecera de este programa, de este primer tramo de Asturias al Día, en la jornada de hoy. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Diego Fernández en el control de sonido. Saludamos a José Manuel Zapico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. María Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Y Javier Fernández Lanero, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias también por participar en el programa de hoy, un programa que, como digo, viene con contenido, al menos en la primera pregunta que os quiero hacer, en la primera reflexión que os quiero pedir, y Zapico, que tiene que ver con la actual situación política. Esta semana parece que va a ser importante. Pongamos el foco en el miércoles día 9, Congreso de los Diputados, donde se espera que el presidente Sánchez anuncie medidas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. ¿Qué análisis haces de esta situación? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que nos encontramos en un momento decepcionante. Yo creo que en un sistema democrático se puede meter la pata, pero no la mano, y el Partido Socialista, Pedro Sánchez, ya ha pasado suficientemente días como para haber reaccionado de manera contundente, y en este momento parece más un boxeador noqueado que un líder que pueda afrontar los problemas que tiene internos el Partido Socialista. Desde luego, decepción, porque creo que hay que ser contundentes, que ha llegado el momento de poner hechos encima de la mesa para abordar con decisión y de manera tajante cualquier atisbo de corrupción en las organizaciones políticas, y no se está viendo por el momento. En ese sentido, lamentar que van transcurriendo los días, que no se toman medidas, y no vale con pedir disculpas, no es suficiente. Estamos hablando de casos de corrupción gravísimos que afectan a los dos números 2 del Partido Socialista en los últimos años, y por lo tanto yo creo que la ciudadanía está exigiendo que se actúe con contundencia, estableciendo un buen número de medidas que puedan ir a la línea de flotación y a la raíz de estas situaciones de corrupción en cuestiones relacionadas con la adjudicación de obras y servicios que durante décadas a este país pues está haciéndole mella en su reputación. Y en ese sentido, el miércoles esperemos que se den de manera clara decisiones para abordar esta situación, pero de momento no se está haciendo, y es una exigencia ciudadana, porque desde luego esta situación solo genera desafección, hartazgo, y quien la haga la tiene que pagar de manera contundente, y en ese sentido creo que ha llegado el momento de regenerar nuestro sistema democrático, porque desde luego nos la estamos jugando, porque esa desafección lleva consigo pues antipolítica, donde crecen los monstruos de la ultraderecha, y estamos poniendo en riesgo pues décadas de avance y de progreso social que dan alas estos casos de corrupción pues a quien quiere desde dentro destruir nuestro sistema democrático, y por lo tanto el Partido Socialista tiene una gran responsabilidad en este momento para estar a la altura de las circunstancias. María, ¿qué análisis hacéis desde la Federación Asturiana de Empresarios de esta situación que tenemos sobre la mesa? Bueno, pues que estamos viviendo una situación de extrema gravedad y que, por supuesto, preocupa muchísimo a los empresarios, ¿no? Porque no se ve una respuesta contundente ni proporcionada a los casos de corrupción que han aparecido, y que desde luego pues creo que no se pueden tolerar en un sistema democrático. Pero también porque esto está llevando, como también comentaba Zapico, a una falta de confianza, un descrédito a las instituciones que creo que es muy grave para un país, ¿no? Yo creo que los ataques que se están viendo a la separación de poderes y la falta de confianza, en definitiva, en la clase política, creo que está generando pues es una desconfianza institucional que me parece muy grave, ¿no? Por tanto, pues yo creo que efectivamente hay que tomar pues medidas drásticas, y hay que tomarlas ya, porque a nivel económico está generando pues desconfianza, y eso se notará antes o después en la inversión, en el empleo y en la actividad económica, ¿no? Porque es lo básico que se puede pedir para invertir en un determinado país, es confianza en sus instituciones, y creo que esa imagen no la estamos dando ahora mismo, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que hay que actuar, y hay que actuar con rapidez y con contundencia, para además que luego pues el gobierno se preocupe de lo que de verdad importa, ¿no? Porque desde luego lo más grave es el deterioro de la imagen y de las instituciones, pero esto está llevando a que solo el gobierno y el Parlamento solo se ocupen de esto,
y no están ocupándose de lo que realmente pues hay que ocuparse para fomentar la economía y para crear empleo y riqueza, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que atajar la situación pues lo más rápido posible. Javier. Bueno, tolerancia cero con la corrupción, tolerancia cero con los corruptores, medidas claras, concisas, contundentes, para que cometer corrupción, para que prevaricar no sea tan fácil y desde luego no lo parezca. Por lo tanto, tiene que haber medidas. Yo confío en que estas medidas se anuncien, porque lo que tenemos encima de la mesa, como bien decía María, es que en el Parlamento lo único que tenemos son ataques entre unos y otros de corrupción, el y tú más, y no se habla, por ejemplo, de los datos que tú has dado del contexto económico que ahora mismo tenemos en la actualidad. En unos momentos donde España crece económicamente, donde se genera empleo, en unos momentos donde, en líneas generales, luego entraremos en detalles, la economía va bien y se genera empleo, tenemos al Parlamento bloqueado, dedicándose a hablar de corrupción y a insultarse. Y lo que tenemos es el Parlamento bloqueado sin poner en marcha la ley para reducir las 37,5 horas, sin que la ley de industria vea la luz. Y en esta situación pierde la democracia, pierden los ciudadanos, pierden los demócratas, y los únicos que salen ganando, porque es el caldo de cultivo perfecto, es la ultraderecha, los radicales, que son los que siempre sacan ganancia de estas situaciones convulsas. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay que tener firmeza, hay que tener contundencia. Espero que el presidente así lo haga, que pongan en marcha las medidas y que nos pongamos, por favor, a trabajar en el Parlamento, a servir a los ciudadanos, a seguir legislando, a seguir poniendo la agenda social, porque hemos demostrado que con la agenda social y con medidas sociales y con medidas que también protegen las inversiones a las empresas, el país crece, se genera empleo y, por desgracia, pues de todo esto no se habla. Bien, pues veremos a ver qué ocurre esta semana, veremos a ver qué ocurre el próximo miércoles en el Congreso. Como decía Javier, os invitamos también para hablar de asuntos que tienen que ver con Asturias, con esa bajada de los 50.000 parados, las 393.000, algo más, afiliaciones a la Seguridad Social, por primera vez en 17 años. ¿Qué les dicen estos datos? Pues desde luego son muy buenas noticias. Yo creo que en términos comparados a la salida de la crisis del 2008, donde se hizo a base de abaratar costes en el mundo del trabajo, con despidos, con aumentando la pobreza, con desahucios y privatizaciones, la salida de la pandemia, de la COVID, desde el diálogo social, poniendo en marcha pues medidas que en el mundo sindical veníamos reclamando en los últimos años, de inversiones públicas, de crecimiento en torno al consumo, generando más estabilidad en el empleo con la reforma laboral, subiendo el salario mínimo interprofesional, revalorizando las pensiones conforme al IPC, que al final son incrementos salariales o de pensiones que van al consumo real, ha demostrado que el país puede crecer y además generando empleo de más calidad. Y ese es el camino. Creo que todavía queda mucho por hacer. Son buenas cifras, desde luego, pero sobre todo tiene que ser un aliciente y un acicate para seguir en esa senda, profundizando la mejora del mundo del trabajo, incrementando el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras para poder seguir generando empleo y actividad económica y empleo de calidad hasta conseguir el pleno empleo. Yo creo que en España se dan las condiciones para a corto plazo poder ver esas cifras que estén en torno al 7-8% de desempleo, que podemos llegar a ese objetivo si seguimos esa senda. Y el siguiente paso, desde luego, tiene que ser la reducción del tiempo de trabajo. Vamos 40 años con la misma jornada y trabajar menos con el aumento de la tecnología también significa trabajar mejor y vivir mejor, y eso va a seguir estimulando, no me cabe ninguna duda, y aumentando la productividad en nuestro país para continuar en esa senda, insisto, de poder lograr el pleno empleo. Reduciendo el tiempo de trabajo, también estamos en unas buenas condiciones para tener un mix energético basado en energías renovables que permita tener unos costes de la energía competitivos a medio plazo, y eso significa una reindustrialización de nuestro país, que junto con una economía de cuidados adecuada, pues podemos poner a España en una senda de progreso como nunca se había visto. Y de hecho ya tenemos buenos datos socioeconómicos que así indican que somos una economía fuerte, y hay condiciones para poder seguir mejorando esa situación, siempre orientada a la creación de empleo y empleo de calidad. Nos preocupa pues que haya muchas personas todavía desempleadas en Asturias, mayores de 55 años, una situación de paro estructural. Nos preocupa
las estadísticas también de desempleo de mujeres, que muchas de las personas que están desempleadas pues apenas cobran un subsidio de desempleo de 480 euros, con los que no se puede llegar a final de mes, y por lo tanto queda mucho trabajo por hacer, pero yo creo que se han puesto los pilares para avanzar y crear empleo y con ello una sociedad pues mucho mejor, ¿no? ¿Qué te dicen a ti estos datos, María? Bueno, yo creo que son buenos datos. Estamos en un momento en que las empresas efectivamente están contratando y creando empleo, y eso siempre es una buena noticia. Y pues yo creo que, pero esto yo creo que no nos puede llevar tampoco a la autocomplacencia, ¿no? Y quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Las empresas también cada vez tienen más dificultades, lógicamente, para encontrar a personas formadas para trabajar, y por tanto yo creo que tenemos que poner cada vez más esfuerzos en que nuestros jóvenes se formen para lo que necesitan las empresas, y que también se recualifique a los mayores que están en situación de desempleo para que puedan salir de esa situación. Y desde luego pues también hay que ver cómo podemos traer gente de fuera de Asturias y de España, porque repito, cada vez hay más dificultades para ocupar determinados puestos de trabajo, ¿no? Y luego, bueno, pues también hay que analizar que, aunque es cierto que los datos son positivos, pues no son homogéneos, ¿no? Es verdad que se han recuperado el último mes en todos los sectores, pero no en todos con la misma intensidad. Está creciendo fundamentalmente los servicios, y como digo muchas veces, pues nos preocupa la situación de la industria, sobre todo de algunas de nuestras industrias, de las ingenierías, y esos sectores generan empleo pues de alto valor añadido y con altos salarios, y creemos que hay que poner el foco, especialmente en Asturias, pues en la industria, y en que es la que genera estos empleos de mayor valor añadido, para que los servicios no sustituyan el empleo industrial, sino que ayuden a aumentar el nivel de empleo, pero no a costa del empleo industrial. Javier. Bueno, yo creo que los datos son muy positivos, ¿no? Desde el año 2008 que no se conocían datos como estos. Es verdad que seguimos teniendo algunos problemas muy estructurales en el desempleo, que son los parados de larga duración, que son las personas mayores de 45 años, que es la incorporación al mundo del trabajo de la mujer, sobre todo también la incorporación a la contratación indefinida a tiempo completo de la mujer, que es el problema de los jóvenes. Pero a pesar de esto, pues yo creo que los datos son muy positivos. Tenemos una serie de problemas, insisto, que tenemos que abordar. Seguimos teniendo la tasa de actividad más baja del país, por lo tanto, a pesar de que los datos de industrialización, de generación de empleo y de población activa van mejor, seguimos teniendo una tasa de actividad muy baja que tenemos que solucionar. Tenemos un problema encima de la mesa, que es el problema de la vivienda. Por mucho que subamos los salarios, por mucho que se mejoren las condiciones de empleo, de empleabilidad de las personas, con el precio de los alquileres, con el precio de las hipotecas, es imposible que la gente joven se pueda independizar y pueda tener derecho a un plan de futuro y a un proyecto de vida, porque estamos hablando de alquileres en torno a 600, 700, 800 euros, que el turismo masificado y centralizado en las ciudades está encareciendo el precio de la vivienda, y a pesar de unos salarios mínimos que hemos situado en torno a 1.184 euros, con subidas muy exponenciales en los últimos años, es imposible que con precios de la vivienda de 700 euros, con 1.184 euros, puedas independizarte y vivir. Tenemos un problema que tenemos que resolver, que es el precio de la energía. Es algo fundamental. De la energía depende el futuro de un país y la prosperidad de las personas, por lo tanto es un sector estratégico que tiene que tener un control público con precios posibles, asequibles, para potenciar nuestra actividad productiva, sobre todo la industria, que es la que genera empleos estables y de calidad, y que por lo tanto habrá que abordar vivienda, energía, y desde luego tenemos que hacerlo con un Parlamento que tenga actividad, que tenga vida, y que se puedan seguir poniendo en marcha leyes, porque hemos demostrado con estos datos de empleo que comentabas y que repasabas, que mejorando la vida de las personas, que a pesar del COVID, de las guerras, de las inflaciones, hemos demostrado que apostando por las personas y fortaleciendo también las inversiones a las empresas, el país crece, ¿no? Zapico.
Sí, la patronal asturiana dice que no encuentra trabajadores para cubrir determinadas vacantes. Y nosotros decimos que los trabajadores y trabajadoras somos los que no encontramos puestos de trabajo que cumplan nuestras expectativas. Bien porque haya sectores muy precarizados donde no hay trabajo decente, donde hay jornadas interminables que impiden la conciliación de la vida laboral y familiar, horas extras que se hacen pero no se retribuyen, jornadas que sabes a la hora que entras pero no a la hora que sales, o bien porque tenemos un tejido económico en Asturias que no cumple las expectativas de la cualificación que tenemos los trabajadores y trabajadoras en Asturias. Tenemos un tejido muy subdesarrollado, poco diversificado, y la mejor prueba de ello es que los asturianos y asturianas, cuando toman la decisión de emigrar, son los que más ganan respecto a otras comunidades autónomas a la hora de tomar esa decisión si se quedan o no en su comunidad autónoma, porque tenemos, entre otras cuestiones, pues una gran universidad pública. En Asturias tenemos aproximadamente 65.000 empresas, 35.000 de ellas no tienen trabajadores ni trabajadoras, unas 27.000 tienen menos de 9 trabajadores y trabajadoras y solo 91 empresas tienen más de 200 trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar el marco, hay que situar en el centro de la vida el trabajo decente y no ir a esa expectativa que se nos pone por la parte empresarial de que hay que formar a los trabajadores y trabajadoras en aquello que buscan las empresas, porque al final las empresas piden, lo que quieren es producir beneficios o dinero, independientemente de si eso genera bienestar social, si genera bienes y servicios que contribuyan al desarrollo de una mejor calidad de vida. Tenemos que cambiar el paradigma desde nuestro punto de vista, situar el trabajo decente en el centro de las preocupaciones y de la vida, y a partir de ahí crear un tejido económico que pueda estar a la altura de las expectativas de una sociedad mejor. María. Bueno, yo creo que la primera parte yo creo que intenta confundir, porque no se puede mezclar. Si hay alguna empresa, hemos dicho a veces, que incumple, que se le persiga y que se le multe y que asuma las consecuencias. Pero eso ni se puede generalizar, ni tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos diciendo, y que es una obviedad, y que me sorprenda que a estas alturas se ponga en duda, que es que no se está formando para lo que realmente necesitan las empresas, ¿no? Por tanto, esa coletilla de se trabajan horas interminables, tal, yo creo que primero no responde en absoluto a la realidad. Hay mecanismos para perseguirlo y distrae de lo que realmente es el problema, ¿no? Comparto lo que dices, que las empresas sin duda pues tienen que ser capaces de ofrecer unas condiciones laborales. Nos gustaría pagar los mejores salarios posibles, ¿no? Y para eso es verdad que es necesario tomar medidas para que en Asturias las empresas crezcan y ganen tamaño y puedan ofrecer mejores salarios. Pero eso no tiene nada que ver con que hoy no estamos formando para lo que necesitan las empresas y para dar un futuro aquí a los asturianos. Y yo creo que no podemos renunciar y que no se puede echar a los jóvenes despachándolos sencillamente con que aquí no tienen buenas condiciones. Primero, porque eso no es cierto, porque las empresas asturianas estamos pagando los quintos salarios más altos de España y ofrecen unas fantásticas condiciones, muchas veces gracias a los convenios colectivos que hemos firmado entre todos, ¿no? Pero ofrecen unas excelentes condiciones, y yo lo que creo es que hay que mejorar la orientación y mejorar la formación para que nuestros jóvenes se puedan quedar aquí. Pero desde luego no es ni porque las empresas asturianas no cumplan, ni porque las empresas asturianas no ofrezcan posibilidades, porque eso es un mantra que creo que tenemos que destruir si queremos hacer Asturias más atractiva para nuestros jóvenes. Y las empresas, desde luego, tienen que ganar dinero, pero desde luego contribuyen con ello a una mejor sociedad y a dar un futuro a nuestros jóvenes. Ambos objetivos no son incompatibles. Javier.
Bueno, lo que está claro es que tendríamos que bajar, ¿no? Que bajar para hablar de sectores. Tenemos sectores en Asturias donde hay bastante precariedad laboral. Cuando hablamos de sectores de servicios, de turismo, de hostelería, algo que es el futuro y que cada vez tenemos más y por el que, desde luego, seguimos defendiendo que hay que apostar con un turismo que sea sostenible, que esté desestacionalizado, pues nos encontramos con problemas. Hay que tener en cuenta que pues, la empresa que más trabajadores tiene en Asturias tiene 4 categorías salariales dentro del convenio que están en torno al salario mínimo interprofesional, un salario mínimo interprofesional que está en 1.184 euros, con un precio de la vivienda de 600, 700 euros, depende de la zona, incluso más. Es decir, que incluso aun cuando somos capaces de mejorar condiciones laborales en los convenios, hay sectores con salarios muy bajos y en determinadas empresas, aunque tengan convenios de comercio, de hostelería, los salarios son tan bajos, con precios de la vivienda tan caros, que no es posible. No es posible. Y hoy la gente joven quiere trabajar, pero quiere trabajar y no ser pobre, quiere trabajar, ganar dinero, pero quiere disfrutar. Por eso yo no conozco a ningún trabajador que no quiera una reducción de jornada de trabajo a 37,5 horas. No hay ni un solo trabajador en este país que no quiera que su jornada de trabajo sea de 37,5 horas, que quiere disfrutar del tiempo de ocio. Pero para eso se necesita ganar dinero. Tenemos sectores potentes en Asturias con buenas condiciones laborales, sectores industriales con convenios potentes que siempre firmamos, y tenemos otros sectores de condiciones laborales precarias que a veces no nos queda más remedio de tirar para adelante, de intentar mejorar, pero que hay que reconocer que hay sectores donde existe una precariedad laboral o que en cualquier caso, dadas las condiciones de vida que tenemos, de precios de la vivienda, que hacen que todo salte por los aires, insisto, es que 1.184 euros, insisto, hay muchas empresas están en torno a este salario mínimo interprofesional en sus convenios, precios de la vivienda de 700 euros, hipotecas de 500 a 600 euros. Es que así es imposible. Claro, la gente joven, ¿qué plan de vida? Está muy relacionado con determinados sectores que tienen más precariedad laboral, peores condiciones laborales y salariales, también el problema sobreañadido de la vivienda. No es Asturias ya empieza a ser, pero tú vete a Baleares y coge un trabajador allí de la hostelería que tienen que estar durmiendo 8 en una casa, 8 trabajadores en una misma casa, compartiendo habitaciones, porque es imposible acceder allí a una vivienda y por lo tanto, ¿cómo van a trabajar en un sector de hostelería en esos sitios si el precio de la vivienda o de una habitación es casi lo mismo que lo que ganas al mes? Eso que es lo que no queremos dentro del comercio, el turismo aquí en Asturias, tenemos que controlarlo porque a los precios que se está poniendo la vivienda va a ser uno de los grandes retos en los próximos años, va a hacer que por mucho que mejoremos las condiciones laborales y salariales, va a ser imposible. María. Sí, estoy de acuerdo que no es lo mismo en todos los sectores, pero precisamente en los sectores que no pueden pagar mayores salarios son los que no se les puede estrangular más. Son además los sectores, curiosamente, que también han perdido el mayor número de autónomos, y es porque no son rentables. Por tanto, desde luego hay que poner el foco, pero hay que poner el foco en ver qué modelo turístico queremos. Quitar trabas, quitar y facilitar tanto trámites como cargas fiscales, y tener clara una política turística que nos traiga un turismo de calidad que pueda pagar y que haga que los empresarios puedan pagar pues también salarios más altos, ¿no? Pero desde luego solo se logrará subir los salarios de determinados sectores si logra mejorar su rentabilidad y no mediante la imposición de subida de salarios o reducción de horas, porque directamente cerrarán, ¿no? Y luego comparto también que uno de los temas clave, uno de los retos que tenemos es solucionar el tema de la vivienda. Afortunadamente en Asturias aún no estamos como en otros lugares de España y por tanto tenemos que abordarlo de una forma inmediata y ágil antes de que generar todavía un problema mayor que ya está creciendo mucho, ¿no? Y ahí también, desde luego, lo que se trata es de aumentar la oferta de vivienda, fundamentalmente la oferta de vivienda asequible, que es la única medida que va a funcionar para facilitar el acceso, especialmente de los jóvenes, a la vivienda. Sí, la verdad es que con la patronal asturiana en general es fácil entenderse porque compartimos objetivos importantes, como el que acaba de mencionar María, de que si alguien incumple, que se le persiga. Y para nosotros eso es muy importante, no solo porque eso garantiza empleo de calidad,
sino que además eliminamos competencia desleal que está haciendo mucho daño al empresariado que sí cumple, que hay que decir que en Asturias abunda. El problema es pues todas aquellas empresas o empresarios piratas que siempre están bordeando la legalidad con fraude en la contratación o fraude fiscal. Y es a quien hay que perseguir, y es verdad que compartimos ese objetivo con la patronal asturiana, y de hecho el mejor ejemplo es que hemos pactado por segundo año consecutivo una campaña extraordinaria de inspección de trabajo en torno al sector de la hostelería y turístico para esta campaña de verano. Y eso es importante, y en esa senda hay que seguir trabajando para, insisto, eliminar la competencia desleal del mercado que expulsa a los empresarios y empresarias pues serios y rigurosos. Pero a partir de ahí tenemos que avanzar, y retomo ese dato, ¿no? Las mujeres asturianas, cuando toman la decisión de emigrar, ganan un 26% más de salario. Y son, entre todas las comunidades autónomas, el porcentaje mayor. Eso tiene un efecto pues muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el reto demográfico, que es otro de los grandes problemas de Asturias, o el problema con mayúsculas de Asturias, pero también da señal de la debilidad de nuestro tejido empresarial en Asturias, que tiene que crecer en tamaño las empresas, que tienen que diversificar su actividad económica, que tienen que invertir en tecnología y digitalización, que tienen que exportar más y sobre todo también cooperar más entre sí para hacer frente a los retos que hay en el mundo global, y estoy pensando, por ejemplo, en las ingenierías asturianas, ¿no? Que tienen dificultades, que son punteras, y la experiencia las avalan durante todos estos años de buen hacer, pero desde luego que el mercado internacional cada vez es más competitivo, tiene más dificultades, exige más garantías y más avales, mayor músculo financiero, y ahí deberían buscar fórmulas de cooperación. Yo creo que es donde Asturias en los próximos años tiene que poner acento, de ver cómo crecemos económicamente, mejorando nuestro tejido económico. Y dos pinceladas, yo creo que también compartimos todos y todas que el turismo es una fuente de oportunidades para nuestra comunidad autónoma, pero no podemos matar la gallina de los huevos de oro. Tenemos que ver lo que han hecho mal otras comunidades autónomas que nos sacan décadas de experiencia, cómo se ha expulsado a vecinos y vecinas de los pueblos o de los barrios por la gentrificación, por esa masificación, que nosotros tenemos que ganar un nicho de mercado de turismo de calidad, con protección medioambiental, de carácter sostenible, con empleo de calidad, y estamos en tiempos para hacerlo bien. Al igual que en materia de comercio, pues también apuntar que tenemos que apostar por un modelo que se base en la proximidad, en la cercanía, en la calidad, en el producto de calidad de kilómetro cero, y ahí hay que eliminar pues competidores externos que pueden llegar, que hay un proyecto en la ley de proyectos estratégicos que creo que podría ser muy pernicioso para el comercio asturiano si llega a sentarse, porque una multinacional de esas características será un elemento depredador para el pequeño comercio, y desde luego mal iría Asturias si nuestros proyectos estratégicos son supermercados. María, si quieres añadir. Yo creo que sobre esto sencillamente pues que hay que poner el foco efectivamente en qué factores están impidiendo a las empresas crecer, ser rentables y por tanto poder reinvertir y también pagar mejores empleos, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que poner el foco. Efectivamente hay medidas o proyectos que van a llegar y que será una buena noticia, pero sobre todo tenemos que poner el foco en las empresas que están aquí, que son las que generan empleo aquí, arraigo, y esas son las que creemos que tienen que crecer y ayudarlas a ser rentables, ¿no? Como decía, con menos cargas, más agilidad y poniendo el foco en su desarrollo. Javier. Bueno, yo por no repetir lo que se está diciendo, creo que evidentemente tenemos un reto que es ver cómo mejoramos la competitividad y la productividad, y con eso mejorar el tamaño de las empresas. Yo creo que hay conceptos equivocados en lo que tiene que ver con la productividad. La productividad, a veces cuando se habla de ella, parece un ente que está ahí, que nadie sabe lo que es, porque no se mejora qué es la productividad, cómo se hace. La productividad de las empresas está relacionado con el uso de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la innovación. Se invierte muy poco en innovación por parte de las empresas. También tenemos un déficit de Asturias con respecto a España, pero de España con respecto a Europa, de innovación no solo pública, sino también privada, la que hacen las propias empresas. Tiene mucho que ver la productividad con la buena organización del trabajo, con la eficacia
en la gestión estamos viendo cómo conceptos como el asentismo se están abordando de manera completamente equivocada. Necesitamos más salud laboral en las empresas, prevenir la salud laboral con análisis de los impactos psicosociales en las empresas, que es los que están detrás de las depresiones, de los estrés y que luego generan esos accidentes de trabajo y esas bajas que hay que evitar. Pero si no se hacen y no se están haciendo por parte de las empresas estudios para analizar los problemas psicosociales que ocurren en las empresas, tenemos los delegados de salud laboral que han visitado todas las empresas el año pasado, donde están compañeros de UGT, de comisiones y de FADE. Solo el 4% de las empresas que se han visitado hacen esos estudios. Al no hacer esos estudios no se previenen las enfermedades mentales. Esto acaba derivando, insisto, en bajas laborales, en esos conceptos tan erróneos que se utilizan de asentismo. Pero la productividad también de las empresas está también en la eficacia en la gestión y en la formación a los trabajadores. No damos formación a los trabajadores suficientes en las empresas. Quiero decir esto porque a veces da la sensación que estos conceptos de competitividad, de productividad, son como conceptos ajenos. No, la competitividad está en la mente de los trabajadores, que son los que innovan. Está en las manos de los trabajadores, que son los que trabajan con destreza y con conocimiento, y está en el talento de los trabajadores, que les da el conocimiento y la formación. Bien, decía el presidente Barbón el otro día que Asturias atraviesa un momento clave para su desarrollo económico y social y que está obligada la comunidad a aprovechar esta oportunidad única. Si no me equivoco, María lo decía en vuestra asamblea, en la asamblea de la Federación Asturiana de Empresarios. ¿Compartes este diagnóstico del presidente? Bueno, yo creo que atravesamos un momento de oportunidades, pero también de retos muy importantes, ¿no?, que tenemos que abordar. Nuestras industrias pues están en un proceso de transición energética, pues del que tienen que salir ganadoras, pero que cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo, y esto en un contexto además geopolítico muy complicado para ellas, ¿no?, a nivel global. Y por tanto, bueno, pues hay que abordar estos retos. Yo creo que el precio o la energía es clave en precio y en estabilidad del suministro. En ese sentido, tenemos que poner el foco también en fortalecer la red eléctrica. Es clave para los proyectos que ya están y para los que tienen que llegar, y también ayudar a las empresas a abrirse a nuevos mercados. Se ha fortalecido Asturex, pero creemos pues que hay que ir más allá en eliminar todas esas barreras y trabas que impiden a las empresas pues competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo, ¿no? Y desde luego sí que hay proyectos que parece que están por venir y que será muy buena noticia. Para ello también hay que facilitar, hay que ser más ágiles, eliminar burocracia, y muchos parece que son para Zalia. Hay que de verdad poner en marcha Zalia ya, terminando las inversiones y también con una infraestructura eléctrica adecuada para que esos proyectos puedan instalarse, ¿no? Con lo cual, oportunidades sí, pero también retos importantes, y sobre todo eso, pues poner el foco en nuestra competitividad. El presidente también lo mencionaba, ¿no?, que la burocracia, las infraestructuras, y yo añadiría la fiscalidad, son los tres grandes cuellos de botella, que es verdad que en algunos se ha mejorado, como el tema de infraestructuras, pero que queda todavía mucho por hacer, y es ahí donde tenemos que poner el foco. Javier. Sí, tenemos muchas oportunidades por delante que tenemos que aprovechar, que también, como bien decía María, son retos. Por desgracia, tenemos una oportunidad muy buena en Asturias en materia de defensa. Digo por desgracia porque siempre será por desgracia cuando la oportunidad sale porque hay conflictos bélicos, pero en cualquier caso eso es una realidad que tampoco podemos obviar, y por lo tanto tenemos una oportunidad de desarrollar una industria de defensa aprovechando las propias infraestructuras que tenemos en Asturias, el conocimiento que tienen sobre todo los trabajadores de Santa Bárbara. Tenemos también una oportunidad, un reto de que empresas electrointensivas como Arcelor pues puedan seguir funcionando y trabajando durante muchos años en Asturias, que tenemos que apostar, que apoyar y que defender para que así sea. Tenemos un turismo pujante porque bueno, la climatología en Asturias es la que es, ahora se puede comprobar cuando sales y cuando entras en Asturias, pero tenemos que tener un turismo sostenible, un turismo descentralizado,
desestacionalizado y por lo tanto también es una oportunidad muy interesante, pero evidentemente tenemos que apuntalar y estas oportunidades apuntan con normas, con leyes que permitan asentar estas actividades, estas posibilidades que tenemos, y uno de los grandes retos es el tema energético y eso tenemos que seguir diciendo, es decir, necesitamos precios energéticos competitivos, necesitamos garantía de suministro eléctrico y evidentemente pues necesitamos claramente poner en marcha en Asturias más subestaciones eléctricas. Al final, dentro de la planificación energética, necesitamos y queremos seguir apostando porque haya industria potente en Asturias, tener más subestaciones eléctricas y más autopistas eléctricas que conecten esa necesidad de energía que necesita nuestra industria. Esto sé que siempre es un debate complicado, hemos apostado por las energías renovables, pues las energías renovables hay que almacenarlas, se necesitan parques de baterías para almacenar la energía y la energía hay que hacerla llegarla a la industria y a todos los sitios de Asturias y por eso necesitamos más subestaciones eléctricas con autopistas que lleven esa energía donde se necesita. Si no, proyectos tan importantes como el de Arcelor en Avilés y ese horno eléctrico que estamos pidiendo, pues no será una realidad. Por lo tanto, esa planificación energética tiene que existir, insisto, con precios energéticos competitivos. Debemos de controlar un bien tan estratégico como con la energía, con un control público, bien a través de una empresa pública energética. Nosotros defendemos que UNOSA lo sea porque ya tienen experiencia y porque puede controlar alguna tecnología de producción de energía y, por lo tanto, esas cosas que necesitamos, que muchas veces tienen que venir a través de leyes. La ley de industria recoge muchas de estas de las cosas que estoy comentando, pero no acaba de ver la luz en el Parlamento, por lo tanto necesitamos que el Parlamento se ponga al servicio de las empresas y de los ciudadanos, para que eso que necesitamos en Asturias, que puede ser una oportunidad, se convierta en una realidad. Así todo, tendremos también por delante grandes retos. Tenemos que seguir potenciando nuestros servicios públicos. Se ha puesto de manifiesto, pero los servicios públicos solo se potencian con recursos económicos. Y los recursos económicos salen de los impuestos. O sea, hay que acabar con este populismo fiscal de que todo el mundo pide pagar menos impuestos, pues ¿cómo mantenemos nuestros servicios públicos? Luego, cuando pasan catástrofes, cuando viene el COVID, cuando pasa la DANA, entonces nos acordamos de la importancia de tener cuerpos de seguridad del Estado potentes, o tener servicios sanitarios potentes, o servicios de emergencias de bomberos potentes, cuando hay incendios. Pero ¿cómo se financia el tener, como tenemos en Asturias, y presumimos, y se necesita más todavía, servicios públicos potentes? Pues eso se hace con impuestos y por lo tanto hay que acabar con esta especie de competencia fiscal donde hay comunidades autónomas que bajan impuestos y luego para mantener sus servicios públicos lo que piden es más recursos económicos vía financiación autonómica. Es una competencia completamente desleal. Por lo tanto, este populismo fiscal de que hay que bajar impuestos, yo creo que los servicios públicos son necesarios mantenerlos, tenemos todavía que potenciar, la gente envejece. Europa envejece, España envejece, Asturias envejece. El tema de cuidados va a ser un reto muy importante. Acabamos de solucionar un problema o de poner las bases para solucionar un problema de educación, pero todo el problema de cuidados sanitario y el de dependencia va a necesitar de más recursos humanos, de más recursos económicos, porque la gente envejece, porque es un éxito de nuestra sociedad, de nuestra ciencia, de nuestra medicina, y eso va a hacer que puede ser también una oportunidad para hacer negocio, pero un reto para abordar desde lo público para ver cómo atendemos a tanta población. Zapico. Sí, nosotros compartimos con el presidente de Asturias, con Adrián Barbón, que son momentos claves los que vive nuestra comunidad autónoma, que tenemos una legislatura a la que le quedan 2 años, que son 2 años importantes para sentar las bases de esa Asturias que queremos a futuro para la próxima generación y que tenemos que aprovechar fortalezas que tenemos y por vez primera en las últimas décadas yo creo que dependemos de nosotros mismos, que tenemos un presupuesto para este año con 1.000 millones de euros para ejecución de inversión productiva que hay que ejecutar. Firmamos un acuerdo de concertación que da estabilidad a la legislatura con una hoja de ruta clara para generar actividad económica, para generar empleo de calidad, para proteger a las personas. Por ejemplo, ese reto de llegar al 2030 con un 3% de inversión en investigación, desarrollo e innovación. Por ejemplo, todo lo relacionado con vivienda para poner al servicio de las personas que necesitan una vivienda, pues esas 100.000 viviendas vacías que hay ahora mismo en nuestra comunidad autónoma, con políticas que ayuden a la rehabilitación, a la eficiencia energética, a alquileres asequibles y también con medidas como la que tenemos prevista de crear un fondo de inversión público que sea de capital paciente, es decir, que con dinero público se pueda participar del accionariado de empresas privadas que sean estratégicas para nuestra comunidad autónoma, que tengan arraigo y que les ayude a crecer.
hay toda una hoja de ruta acordada con la patronal asturiana, con UGT y con comisiones obreras que marca por dónde debe caminar ese futuro de Asturias y que el Gobierno de Asturias tiene ahora la responsabilidad de poner en marcha y en un marco de estabilidad, ¿no? Porque los últimos presupuestos de nuestra comunidad autónoma han salido adelante sin mayores dificultades y por lo tanto ahí hay una buena oportunidad para hacer política con mayúscula y política de la útil que sea beneficiosa para la gente. También tenemos a nuestra disposición fondos europeos, que es una medida extraordinaria para ayudar a las empresas a invertir, a arriesgar, a generar actividad en nuestra comunidad autónoma y por lo tanto se dan los mimbres de poder soñar con una Asturias mejor y que sea construida entre todos y todas, por los poderes públicos con diálogo social y no por multinacionales que vengan de fuera a decirnos lo que tenemos que hacer. A partir de ahí, pues también evidentemente hay retos. Yo pondría entre los principales, desde luego, la salud laboral. Tenemos bajas por incapacidad temporal que han disparado las estadísticas de los últimos años. Tenemos índices de mortalidad en accidentes de trabajo insoportables que no podemos seguir permitiendo y ahí hay que ser serios, rigurosos y beligerantes con las empresas que no cumplen en materia de prevención de riesgos laborales. Porque lo que se está viendo es que en los accidentes mortales el 36% de esas empresas carecía de una evaluación de riesgos laborales que es obligatoria desde el año 96. Y por lo tanto hay que poner recursos y cultura preventiva en el centro de las empresas y ahí la administración debe vigilar y ser exigente con el cumplimiento de esa normativa. También en materia de retos que tenemos por delante, pues no me voy a reiterar, comparto lo que se ha dicho sobre la necesidad de infraestructuras energéticas. Con la transición energética que no está siendo justa para Asturias, pues hemos pasado de ser una comunidad autónoma que exportaba energía a ser una comunidad autónoma que tiene que importar energía y por lo tanto de ello depende buena parte de nuestro tejido industrial, que a su vez es de lo que depende el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma. Y también, entre los retos, bien se señalaba que los servicios públicos necesitan recursos fiscales para invertir en ellos y poder hacer frente a cubrir las necesidades de las personas en el ámbito educativo, sanitario o del mundo de los cuidados, pero ya añadiría que junto con una política fiscal progresiva y justa con la que poder obtener recursos con los que sufragar esos servicios públicos, también se necesita diálogo por parte de la administración autonómica para evitar la conflictividad laboral que hemos visto recientemente en el sector educativo, pero que a buen seguro, si el Gobierno de Asturias no tiene mano zurda y capacidad de negociación, se puede reproducir en cualquier momento en otros sectores donde hay dificultades desde hace años y que hay reivindicaciones pendientes que no se están cumpliendo. Estoy pensando pues en esa integración real de las escuelas de 0 a 3 años o, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras educadores del Principado de Asturias, que hay riesgo de enquistar un problema que a través del diálogo tendría, yo creo que una buena solución, buscando ofertas de empleo equilibradas que permita a la gente que hoy está trabajando como educadores en la administración autonómica pues continuar haciendo el buen trabajo que están desarrollando. María. Bueno, efectivamente, tenemos un reto en los presupuestos, en gestionar los presupuestos y sobre todo los presupuestos futuros. Estamos en años de récord de recaudación, también derivado de un crecimiento económico y de una inflación pues que ha derivado en mayor recaudación, pero pues esto no va a seguir creciendo. Ya sabemos que no van a seguir creciendo a este ritmo, ¿no? Y por tanto hay que gestionar prioridades, ¿no? Y pues siempre decimos que la mayor garantía de que sigamos teniendo recursos para financiar los servicios públicos es protegiendo y fomentando la actividad económica. Esa es la única receta y que además, repito, si somos competitivos fiscalmente derivará en más ingresos
ingresos. El año pasado se redujo el límite para la bonificación en el impuesto de donaciones y, lejos de perjudicar a la recaudación, aumentó la recaudación. Porque si no, las empresas no invierten o invierten en otros lugares, y desde luego está muy ligada la fiscalidad personal con la actividad empresarial, ¿no? Por tanto, otro debate es pues si debería haber mayor armonización o no entre territorios, pero mientras el sistema sea el que hay, pues el hecho cierto es que nuestra fiscalidad nos perjudica, y esto hace que empresas y empresarios se instalen en otros lugares, ¿no? Eso en cuanto a los ingresos. Y luego, en cuanto al gasto, insisto, pues hay que gestionar con mayor eficiencia y eficacia los recursos públicos, desde luego protegiendo o garantizando los servicios públicos y la buena calidad de los servicios públicos, pero sin que esto nos deje sin un euro para invertir en infraestructuras, en innovación o en promoción económica, ¿no? Yo creo que hay que mejorar mucho la eficacia y la eficiencia de la administración. Creo que hay todavía recorrido de mejora, y que será, para mí, es una tarea imprescindible para los próximos años, porque, insisto, los presupuestos seguro que no van a ser tan generosos. Y luego, en cuanto al tema de salud laboral, desde luego también desde las empresas existe un compromiso con la salud laboral. Ningún empresario desea ningún accidente en su empresa, es algo que todos estamos concienciados para evitar, y que desde luego tendremos que ir dando todavía pasos de mejora, pero creo que no se puede ligar esto con el tema del absentismo o de las bajas por ITER. Han aumentado de forma escandalosa, tanto en incidencia como en duración, y esto no se debe, al menos no se debe en exclusiva a que estemos más enfermos. Hay un problema de gestión sanitaria, hay un problema de agilidad de las altas y de las bajas, de tardanza de diagnósticos, hay otras causas. Es un problema complejo, pero hay otras causas, y creemos que tenemos, los que estamos en esa mesa y con las administraciones, que abordarlo seriamente y en profundidad, porque es un tema que preocupa pues muchísimo a las empresas. Bueno, pues estamos llegando al final. Será ya la última intervención con cierta brevedad, Lanero, para escuchar al resto de compañeros. Bueno, tendremos por delante retos muy importantes que tienen que ver con los próximos presupuestos. Estamos en años expansivos. Es cierto que los fondos europeos, los de recuperación y resiliencia, se terminan, y por lo tanto tendremos retos de cómo abordamos pues todo lo que tenemos que abordar en Asturias con presupuestos, que una vez que no haya fondos europeos pues podemos volver a situaciones de antes del año 2020. Desde luego, y como bien decía María, tenemos que dar más recursos económicos y humanos a nuestros sistemas sanitarios, porque hay que reducir esas listas de espera para que la gente sane antes, porque si sana antes se recupera antes, y por lo tanto antes se puede incorporar otra vez al trabajo y evitar ese problema que dicen las empresas y los representantes empresariales que tienen Asturias. Necesitamos más recursos humanos y económicos para nuestro sistema de salud laboral, porque si la gente enferma menos, pues cogerá menos bajas, y por lo tanto las empresas tendrán menos problemas, y yo creo que en eso estaremos de acuerdo. Lo que no podemos pretender es vincular exclusivamente algo que son derechos y que firmamos con las empresas, porque a ver si cada vez que firmamos un convenio mejoramos un día o mejoramos dos para los trabajadores, están las propias empresas fomentando el asentismo laboral, porque si llamamos asentismo laboral a los derechos reconocidos en el convenio, bueno, por no alargarme, que tengo que dar a los demás, creo que por ahí tendremos que tender. Brevemente, ya Zapico, también, una conclusión. Decir que en Asturias no existe asentismo. La causa injustificada y voluntaria de no ir al trabajo es anecdótica, y cuando se da hay convenios colectivos que la sancionan. Si hay un problema de salud laboral, donde la patronal pone el foco en el alargamiento de las bajas por la debilidad del sistema sanitario, y nosotros ponemos el foco en la raíz, que es en la prevención de riesgos laborales, en la falta de medidas en los centros de trabajo para que la gente no enferme o se mate. A partir de ahí, yo creo que en Asturias tenemos que centrar en estos 2 años de legislatura las prioridades, que para Comisiones Obreras pasa por una vivienda asequible, pasa por
política industrial para que Arcelor siga produciendo en nuestra comunidad autónoma. Hoy no hablamos del ferrocarril de cercanías, que merece también atención. Tenemos que desarrollar el pacto educativo que hemos firmado, así como abordar con garantías la reforma de las áreas sanitarias para gestionar mejor y derivar recursos a la atención primaria, salud mental, a las listas de espera. Y por último, en esta legislatura yo creo que hay que poner las bases para una política de cuidados, que es un gran reto que tenemos en nuestra comunidad autónoma ante las cifras de envejecimiento que tenemos. María, ya, última intervención, con cierta brevedad, por favor. Bueno, pues yo espero que lo que queda de legislatura, el ambiente político, los acontecimientos no impidan abordar lo que de verdad importa, no solo para las empresas, sino también para la sociedad y para generar empleo y riqueza, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que centrarse en tener una estrategia industrial que nos lleve a esa transformación de la industria y en atraer también la industria que queremos y, en definitiva, a todo lo que hemos comentado, que se traduce en que nuestras empresas puedan ser más competitivas y tengan aquí las condiciones para crecer y generar empleo y riqueza, ¿no? Y yo creo que, bueno, hemos tratado con cierta profundidad los retos que tenemos. Y los que nos quedan, venís otro día. José Manuel Zapico, muchas gracias. Un placer. María Gracias. Calvo, muchas gracias. Y Javier Fernández Lanero, muchas gracias. Muchas gracias y agradecer a los compañeros el tono de las conversaciones que en algún programa deberían de copiarnos. Muy bien, gracias. Bien hablado. Gracias por la recomendación, Lanero. Buen día, gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a hablar de literatura, vamos a hablar del Ángel Vacío, que es un libro firmado por la escritora Reyes Martínez y que fue el segundo libro más vendido en la reciente Feria del Libro de Sisión. Reyes Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto, ¿qué tal? Bueno, qué importante, ¿no? Sí, bueno, me levanté con esa noticia al día siguiente y la verdad es que es un subidón bastante grande. Bueno, eso quiere decir que funciona, ¿no? Funciona, sí, bueno, hay que trabajárselo, ¿eh? Sí, yo me he trabajado cada firma de cada libro que he vendido, así que bueno, se recogen frutos. Sí. Entiendo que además es que la historia del Ángel Vacío está calando. Eso gente, espero, sí, yo creo que sí. Además repiten, los que compran libros míos normalmente repiten, con lo cual estoy más que satisfecha. Vale, ¿crees que funciona también mucho el boca a boca? Sí, y los libreros, lo de que el librero te recomiende yo creo que es fundamental. Así que bueno, desde aquí quiero dar las gracias. Lo primero a los libreros y libreras de Gijón. Qué buena feria, ¿no? La de este año. Sí, además, creo que es la tercera más importante de España ahora mismo y ya va siendo un par de años. Y jolín, es que gente. Había mucha gente de fuera. Este año lo hablamos todos, que había mucha gente que venía de visita y ya pasaba por la feria. Y aprovechaba para acercarse y ver el trabajo que se hace en Asturias, ¿no? Trabajo importante, en cualquier caso, como dices, de libreros, de editores, de escritores, lógicamente, ¿no? De esas tres patas, ¿no? Que sostienen el libro, ¿no? Eso es. Todo lo que fomente la cultura yo creo que está bien. Claro. Hay que potenciarlo. Desde luego que sí. Bueno, hablamos de novela negra, ¿no? Porque El Ángel Vacío es una novela negra, thriller. Sí, yo la catalogaría, como novela negra porque, bueno, hay un lado oscuro de todos los personajes y aquí en esta novela juego mucho con el alma del personaje, con lo que haría cada persona en cada situación, ¿no? ¿Cómo te comportarías tú ante algo que te ocurre o yo ante lo mismo, ¿no? Y juego mucho con esto, con los personajes. A diferencia de otros libros, ¿te has tenido que meter mucho más en la construcción de los personajes? Yo creo que sí, en la mente de ellos, sobre todo. Sí, en otros libros me he metido más en la investigación policial y en esta he querido crear la investigación a través de cada personaje. Vale, porque hablamos de Alicia Prieto, ¿no? Alicia Prieto es una curiosidad. Alicia Prieto es una residente de rayos del Hospital de Cabueñas, que es donde yo trabajo, y en realidad son dos residentes que me echaron una mano durante todo el proceso de la novela, en todo lo que tenía que ver con términos médicos, con problemas médicos, y fueron ellas dos las que me ayudaron. Y una se llama Alicia Lois y la otra Andrea Prieto, entonces quise hacer con sus nombres un personaje. Un personaje. ¿Que tiene más vida?
Más allá del ángel vacío, ¿va a tener más vida? No sé, como todos los que trabajamos en hospitales, yo creo que sí. Yo no soy muy de segundas partes, pero bueno, yo creo que en este caso, como está ambientada en Gijón y en Cabueñes, que es mi entorno, creo que sí, que se le podría dar alguna historia más. O sea, que puede tener, bueno, pues eso, otra historia, ¿no? Puede participar. ¿Por qué no? Sí. No una segunda parte, sino... Sí, es que en realidad yo no es que no sea de segundas partes, es que me tiene que llamar la atención para esos personajes. Entonces, Claro. si encuentro una historia adecuada para ellos, yo creo que sí que la escribiré. O sea, que decides indagar en esas respuestas que cada uno podemos tener ante una situación, ¿no? En la vida, ante una situación incluso límite. Todos tenemos mal. Yo creo que todos tenemos un lado oscuro, lo que pasa que no todos somos capaces de darle salida, por suerte, porque si no el mundo sería un infierno, ¿no? Pero sí que hay muchos que creemos que no vamos a hacer algo y sin embargo por los hijos, por la familia, por alguien a quien queremos mucho sí que lo haríamos. Hay un resorte ahí. Sí, yo con eso quería jugar porque creo que todos somos capaces de cometer algún crimen si las cosas son demasiado adversas y yo quería dejarlo plasmado en el libro. Claro. Difícil el trabajo, tu trabajo para preparar estos personajes, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, yo me inspiro mucho en lo de alrededor. Toda la ira que acumulo la descargo en los libros para no descargarla con mi gente, ¿no? Lo uso como terapia. Entonces, bueno, pues es difícil, pero la verdad es que es muy liberador. Claro. Bueno, ¿qué planes tienes o sigues teniendo para El ángel vacío? Hombre, El ángel vacío, voy a hacer una crítica a las editoriales. Las editoriales tienen una duración de sus libros muy limitada, muy cortita, son como 3 meses, y El ángel vacío lleva 9 meses en el mercado y no tengo intención de que muera. Entonces, mañana tengo firma de libros en la librería Acuarel, en la caseta de la librería Acuarel, en la Semana Negra. Sí. Y a partir de ahí, pues voy a intentar también hacer más firmas de libros por las librerías. Como mis libreros me quieren pues y me abren sus puertas, pues nada, aprovecharé. O sea, que mañana estás quien nos esté escuchando hoy y quiera en conocerte, la Semana Negra. Puede ir a la Semana Negra, acercarse y bueno, charlar contigo, ¿no? En el tiempo que tienes para cada lector y lectora, ¿no? Sí, yo a cada uno lo que necesite y lo que quiera. Son momentos agradables, entiendo, ¿no? Para un escritor, para una escritora, ¿no? Recibir a alguien que va pues con cierta devoción, si me permites, ¿no? La expresión. Hay momentos maravillosos. También es verdad que hay algunos lectores que, bueno, ponen la puntilla, ¿no? Pero estos son los que hay que desechar. Quiero decir que la mayor parte de la gente está encantada de conocerte, de que les escribas, de que les cuentes. Si les cuentas una anécdota, todavía mejor. Es maravilloso. Pero, o sea, que hay alguien que te puede decir, yo eso lo hubiese escrito de otra manera. Bueno, o te dicen, aquí ya escribe cualquiera. Me dijo una señora un día y dije, ¿y su libro dónde está? Qué atrevido, ¿no? Bueno, bien. Bueno, sí, en fin, son esas cosas que a veces... Como decía mi abuela, la ignorancia es muy atrevida, pues y es verdad. Desde luego que sí se nota. Sí. Se nota muchas veces lo de la ignorancia y atrevida, sí, efectivamente. Bueno, que tienes 18 publicaciones ya. Sí, con el último trabajo de Lectura Fácil, que lo acabamos de sacar Alicia G. García, y yo, ya serían, 18 novelas publicadas. Luego hablamos un poco de Lectura Fácil. Quiero decir que ya hay una trayectoria, bueno, más que solvente, muy avalada, no solo por la crítica, sino también por los lectores y lectoras, ¿no? Sí, es como te decía yo antes, que es muy raro que el que lee algo de novela negra mía no quiera el siguiente. Entonces, siempre te están pidiendo otro y eso es una maravilla. Y además, siempre hay un libro para cada uno. No es que El ángel vacío le haya gustado a todo el mundo y otros no. Hay algunos que les ha gustado más el anterior, el de Una pieza de más, a otros a otros de los anteriores que tenía publicados. Entonces, bueno, es una maravilla porque es un abanico cada vez más amplio. Sí, de hecho yo te conocía con El Centinela, que digamos es uno de tus grandes libros, ¿no? Sí, es una de mis estrellas, la verdad es que sí. Es un libro que es intemporal, además, que es lo mejor de todo. Es para todos, porque aunque está destinado al público juvenil, es verdad que cada vez hay más adultos que lo leen y que le encuentran un sentido y que le encuentran una valoración. Entonces yo creo que es uno de mis libros estrella. Abordabas, si no recuerdo mal, el acoso. El tema del acoso escolar, pero dando la vuelta a los acosadores y acosados para que nadie se acomode en un puesto o en otro, y además dándole la importancia que tiene a cada personaje. O sea, aquí nadie está libre de estar fuera del acoso escolar. Todos tenemos un papel en el acoso escolar. Padres,
educadores, los espectadores, estos temidos espectadores que ven y no hacen nada, todos, absolutamente todos. Lleva 8 ediciones, creo. No, lleva 10 ediciones. 10 ediciones, o sea, me quedé desfasado ya. Antes de que lo cogiera HarperCollins ya llevaba 10 ediciones y ahora con HarperCollins pues la verdad es que está yendo muy bien. Vale, que es la editorial con la que publicas El Centinela, ¿no? Sí. Porque el Ángel Vacío... Está con Grijalbo. Grijalbo. Con la editorial Grijalbo, donde ya publiqué el anterior, que era el de Una pieza de más. Bueno, buenas editoriales en cualquier caso, ¿no? Que también quedó segundo en la Feria del Libro de Gijón. Sí, el año pasado, ¿no? Hace 2 años. Hace 2 años. Sí. Bueno, tienes algo ahí entonces, ¿no? Con la Félix, bueno, ¿no? Sí, bueno, de aquí, no soy de aquí, pero como si lo fuera, porque si ya me ponen una zapada adelante, yo soy asturiana, vamos. Y sí, la Feria del Libro de Gijón no es nada sin mí, ni yo sin ella. Yo estoy siempre por la feria. Un flechazo ahí, entonces, ¿no? Sí, yo de la feria no me muevo. Claro. De hecho, ya cojo vacaciones para ir a la Feria del Libro de Gijón y poder estar firmando. Bien. Bueno, 18 publicaciones, como decíamos, con lectura fácil, que es lo último de lo que hablamos ahora en un ratín. Quiero decir que ya vienes con bastante solvencia, ¿no? Tanto en literatura infantil y juvenil como en literatura de adultos, entre comillas, si me permites, ¿no? Sí, bueno, mira, Paco Abril dice que los libros infantiles son los que también pueden leer los niños, y es cierto. Yo creo que todos podemos llegar a leer este tipo de libros y sacarles partido, ¿no? Sí, bueno, empecé hace 14 años a publicar, no a escribir hace muchísimos más. Y fue pues como un reto. Vamos a ver qué tal se da, a ver si soy capaz de escribir un libro y de publicarlo. Y a partir de ahí me vine arriba. Roberto, como me fue bien. Bueno, estupendo, ¿no? Sí, la verdad es que me está yendo bien, ¿no? Claro. Las cosas como son. Hay cierta relación, ya no digo en los personajes, sino en algunas temáticas, en ese lado oscuro, que es casi lo más presente en tu obra. No, pero sí que me gusta mucho denunciar cosas. Las cosas que me parecen injustas, de la única manera que sé denunciarlas es a través de la escritura, y siempre en mis libros meto algún tema que me parece polémico y que a mí me molesta de alguna manera. Vale, o sea que la literatura como servicio también. Siempre. Sí. Y lo de ambientar en Cabueñes una parte es porque me parecía injusto que mis compañeros no pasaran el mismo miedo que el resto de la población, ¿no? Porque tengo amigos en Madrid que ya pasan miedo cuando pasan por sitios que les he ambientado alguno de los libros. Digo, pues los de Cabueñes lo siento mucho, pero también... Hay que ambientar en Asturias, ¿no? Sí. Que es una tierra que aquí me quedo, es maravillosa. Que se adapta perfectamente a cualquier historia, sí, ¿no? Sí, yo al principio me costaba meter cadáveres en Asturias porque era más difícil de esconder, pero ahora ya no tanto. Eso significa que conoces bien nuestra región. Sí, además no me gusta escribir de un sitio que no conozco. Me molestan mucho las mentiras en los libros. No la fantasía, porque me encanta, pero las mentiras es algo que me molesta muchísimo. Entonces soy incapaz de escribir ambientado en algo que no conozco bien. Entonces, bueno, pues Madrid y Gijón. De ahí no sé si voy a salir por ahora. Bueno, hay material de sobra, ¿no? Hay material de sobra, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no sé si veremos ahora, claro, ves el edificio de Cabueñes y bueno, mira, con un poco de respeto, ¿no? Anoche trabajé y a las 2 de la madrugada bajé a la planta -2 porque hay una fuente donde podemos llenarnos la botella de agua. Y yo misma iba pasando miedo, digo, pero vamos a ver si lo escribí yo, si sé dónde están los huecos malos, ¿no? Sí. Pues sí, pasé miedo. Bueno, fíjate, sales de Cabueñes, ves la Universidad Laboral. Qué maravilla. No sé si eso te inspira. Yo en la Universidad Laboral creo que es el edificio que más me gusta de todo Gijón y de toda Asturias, fíjate lo que te digo. Bueno. Y a mi madre también. Mi madre, que siempre ha sido muy estudiosa, quería hacer un curso de lo que fuera, siempre y cuando fuera en la Laboral. Y lo consiguió justo antes de jubilarse. Qué bien, qué bien, porque llevas ya muchos años aquí, ¿no? Llevo 18 ya, 18 años. Ya mis dos hijos pequeños son asturianos, así que ya me quedo de adopción. Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué te llevó a empezar primero a escribir? Porque entiendo que escribes desde siempre, desde cría. Bueno, mi profesora de lengua, mi profesora de lengua de tercero de lo que es ahora primaria, de tercero de GB, que siempre me animó muchísimo. A mí me encantaba leer, mi madre era bibliotecaria, entonces nos traía los libros antes de sacarlos allí en préstamo.
Y mi padre y yo nos los leíamos muy deprisa porque los tenía que sacar cuanto antes. Y yo tenía mucha imaginación, mucho tesón, tenía muchas cosas que contar y mi profesora de lengua siempre me alentó. Me dijo que tenía todos los ingredientes básicos para ser escritora. Luego me enteré de lo que cobraban los escritores y fue cuando decidí ser técnico de rayos y tener un oficio y dedicarme a ello como hobby. Claro, lo bueno sería vivir de la escritura, ¿no? Sí, lo que pasa es que me gusta comer algo más que un yogur al mes, Roberto. Ya, normal, ¿no? Normal. Por ahora. Pero qué buena influencia ejercen muchos maestros y maestras, ¿no? Y profesores, ¿no? En nuestra y qué etapa. mala, algunas veces. Y qué mala Sí. en otras ocasiones, claro. No se dan cuenta de lo importantes que son para nosotros y del camino que nos pueden marcar. Desde luego, como esta profesora de lengua que dices, ¿no? Era maravillosa, sí. Y era muy dura, ¿eh? Y claro, ya cuando llegaba diciendo todos los viernes, una redacción para el lunes, por favor, mínimo un folio, toda protesta general, Reyes máximo 3. Pues ya sabía que yo me iba a enrollar y le iba a contar cualquier viaje a Finlandia sin moverme del sofá, ¿no? Y pues era maravilloso y no nos dábamos cuenta de lo que nos estaba haciendo bien. Claro. Ese tipo de cosas. ¿Conservas alguno de esos de algunas de esas redacciones? No, mi madre es una maravilla tirando cosas. No. Bueno, eso debe ser común a las madres en general, ¿no? Sí, o tenemos síndrome de Diógenes Eso sí, o guardamos, lo uno o lo otro. o tiramos absolutamente todo, Eso efectivamente. es, sí, ¿no? Pero recuerdas seguramente todas esas historias, Sí, ¿no? sí, recuerdo muchas y de hecho a mis hijos les he escrito muchísimos cuentos para ellos, personalizados, son 3, y todas las noches les contaba un cuento personalizado a cada uno. Todo eso lo he ido escribiendo también, claro. Entonces sí, conservar en la cabeza conservo unos cuantos. De lo primero que soy consciente es de una obra de teatro que escribí con 14 años para el instituto, en la que éramos 5 personas, la escribí yo entera. Y sacaron mejor nota que yo, pero bueno. Y se representó, claro. Sí, se representó en el instituto. ¿No has vuelto al teatro? No. ¿A escribir, me refiero? No. Pero bueno, yo no descarto nunca nada. Salvo erótica, que no sé si sería capaz, o romántica, pero el resto no descarto nada. Bueno, pues en cualquier momento das la sorpresa, ¿no? Ten cuidado, que yo me lo tomo todo como un reto. Qué bien. Bueno, eso es interesante, ¿no? Sí. Y eso está bien. Quiero decir, planteártelo así, ¿no? Porque entiendo que escribes todos los días. Sí, yo creo que el tesón, o sea, yo se lo digo a los críos cuando voy a los institutos, a los colegios, hay que hacerlo todos los días. Es como el que se prepara para correr. Si no haces deporte todos los días es imposible que tengas el cuerpo capacitado para correr. Pues escribiendo es lo mismo. Si no escribes todos los días, tu cerebro no tiene la capacidad para escribir. Claro. ¿Te gusta lo de ir a los colegios? Me encanta, me lo paso fenomenal, sí. Además, siempre la pregunta del millón es ¿cuánto cobras? Nada, pero aquí estoy. Claro. Y me dicen, ¿pero por qué lo haces? No lo entendemos. Esa es la pregunta. No lo entienden. Los chavales ahora no entienden que tú te puedas mover por placer y por simple gusto. Y vamos, a mí me da la vida cada vez que voy a un colegio, a un instituto, a contarles todo esto. Claro, bueno, el hecho de trabajar, o sea, de tener un trabajo y de escribir, entiendo que también te da una mayor cuota de libertad. Claro, sí, por escribir por placer. Como no tienes un contrato en el que tienes que entregar un manuscrito, pues tienes lo que tú dices, cierta libertad. Pero también es verdad que tienes unas limitaciones que el trabajo es lo que manda, por supuesto. Claro. Bueno, de todas formas ya tienes un nombre en la literatura actual, ¿no? Bueno, sí. Estás en ello, ¿no? Es dificilísimo, pero sí, cada vez que un crío me recuerda o me ve por la calle y dice, pero si tú eres Reyes, tal. Bueno, yo ya estoy un mes con un subidón que flipas. Claro. Es que estoy viendo que tenía aquí anotado una frase de Víctor del Árbol, de Reyes Martínez: domina como nadie el arte de la tensión. Bueno, Víctor del Árbol, la verdad que es uno de los grandes, ¿no? Víctor del Árbol es mi autor favorito. O sea, para mí, de novela negra ahora mismo en España, yo creo que es el mejor. Y es un hombre complicado de sus libros, ¿eh? No son libros fáciles, pero a mí me parece el mejor de todos. Y cuando contacté con él para ver si me podía hacer una frase para el libro, de promoción para el libro, el de una pieza además fue, que luego la repetí con y me dio permiso, es encantador. O sea, me dijo, sí, por supuesto, si no me gusta el libro no te voy a dar la frase, pero si me gusta el libro te la voy a dar. Y a los 2 días me llamó y me dijo que sí, que le había encantado y que me la promocionó. Bueno, en una de sus novelas hay una... la leí hace ya bastante tiempo, hay una pequeña trama asturiana, ¿no? Sí. Hay algún protagonista con raíces en Mieres, si no recuerdo Yo mal. juraría que es en la de la víspera de... la víspera de casi todo, sí, que es con la que ganó el Nadal, ¿puede ser?
Puede ser. Sí, yo juraría que sí. Fue uno de los libros que leí suyos de hace tiempo. De hecho, le hice una entrevista precisamente porque me llamó la atención lo de las referencias, porque es catalán, ¿no? Si no Sí, es recuerdo catalán mal. Y se mueve además sobre todo por Francia, pero él no tiene pereza en ambientar en cualquier sitio. Estamos en un buen momento de la novela negra en España. Bueno, hoy están ya con actividades en la Semana Negra, que ese es un claro ejemplo, ¿no? Pero ¿tú cómo lo ves? Hay una nueva generación de escritores, de escritoras que aborda muy bien. Yo creo que hay mucha calidad ahora en novela negra. Lo que pasa que también hay mucha dejadez. Yo creo que hay que pulir un poco los textos, ser fiel a ti mismo, no dejar que cualquier cosa valga y yo creo que ahora hay demasiada escritura, sinceramente. O sea, igual me estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero yo creo que ahora se publica demasiado y yo creo que hay que cuidar al lector. El lector es el que tiene que mandar, el que tiene que demandar y el que tiene que decidir si una cosa es buena o no. Y claro, está saturado el mercado y no da tiempo a que los libros lleven su proceso. Claro. Sí, porque se publica mucho. Se publica muchísimo. Y luego, a ver, tampoco hay tantos lectores. Eso es que no, yo soy lectora, una lectora empedernida, pero es que no puedo leer tantísimos libros al año, es imposible, ya me gustaría, pero... Entonces hay algunos que pasan desapercibidos porque si en 3 meses no han remontado, pues ya no sirven. Bueno, no está pasando con El ángel vacío, no. Que eso es importante. Luego también, perdóname, hay una cosa que yo le diría a los autores, sobre todo a los que empiezan, si se creen que por llegar a una editorial ya te puedes relajar, mejor que se dediquen a otra cosa. Cuando llegas a una editorial grande, el trabajo es tuyo. Tú tienes que seguir trabajando por tu libro y tienes que seguir peleando, porque sigue siendo tu libro, no es el de la editorial. La editorial tiene 100.000 más. Entonces, es cuando más hay que trabajar. O sea que la tensión no solo para las historias, el mantener la tensión, sino mantener la tensión después del libro. Siempre. Y ayudar a que siga creciendo ese trabajo, ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutos, pero quería hablar de Lectura Fácil, que es un trabajo que firmas con Alicia, que también, si no me equivoco, vais a presentar en la Semana Negra, creo que sí, el sábado a las 9 de la noche. Sábado 12, ¿no? El sábado día 12. Entiendo que es un trabajo, enlazo con algo que decías, ¿no? Que sueles meter en los libros cuestiones que te preocupan, cuestiones que quieres denunciar o cuestiones que quieres poner de relevancia, pero en este caso tratáis de facilitar la comprensión lectora, ¿no? Sí, ahí se considera que hay un 30% de la población que se ve beneficiada de los textos en lectura fácil. Nosotras empezamos, porque Alicia es un culillo inquieto y empezó a estudiar esto de la lectura fácil y me metió a mí en este proyecto. Sí, yo como no sé decir que no. Y la verdad es que es un proyecto muy bonito, creo que puede ayudar a mucha gente y hay mucha gente que se puede ver beneficiada simplemente de ver unas instrucciones en lectura fácil o de leer un programa electoral en lectura fácil, pero luego vimos que había muy poquita literatura en lectura fácil y sobre todo hay clásicos, pero lectura actual no. ¿Y por qué una persona que tenga menos comprensión lectura que tú o que yo se tiene que quedar relegado a leer cosas clásicas cuando hay tantísimo ahora, ¿no? Y entonces estamos transformando textos. Hemos empezado por los nuestros, sobre todo porque tenemos los derechos y sabemos que podemos hacerlo, y porque nos parecía más fácil porque conocemos la historia. Nos equivocamos. No es más fácil cuando conoces la historia porque la tienes más sesgada y quieres poner todo, es muy difícil recortar, pero bueno, ya nos metimos y hemos publicado ahora mismo Buenos días, que es la primera novela de Alicia que ganó un premio nacional, su primer premio nacional, y el Princesa Galiana, creo recordar, y ahora estamos transformando el Centinela, que saldrá a la venta pues en septiembre-octubre. Bueno, qué bien, ¿no? Sí. Y con idea de seguir, entiendo. Sí, va a ser una colección, y lo que pasa que claro, hay que ir poco a poco porque tenemos que revisar pulir cada texto al máximo, porque va dirigido a un público, no te voy a decir muy exigente, sino que se va a ver beneficiado si lo haces de verdad bien. Entonces está pulido al máximo. Claro, no pierde la esencia de la historia y gana o facilita a esas personas que puedan meterse en el Centinela o en cualquier otra historia, ¿no? Sí. Nosotros, ya lo leyó el de Buenos días una chica que tiene una comprensión lectora de español A2, que no sé exactamente lo que es, pero bueno, yo sé que no es muy fácil y le gustó mucho.
entendió la historia la primera rápidamente y nos escribió para decírnoslo. Entonces, bueno... Qué bien, qué guapo cuando pasa eso, ¿no? Qué bonito, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues una inyección para poder seguir. Claro. Bueno, pues una cosa más, recordamos, mañana decías, Semana Negra en la casita. De libros, en Acuarel. En Acuarel, a partir de... Creo que a partir de las 5:30. De la tarde. Sí. Bueno, perfecto. Para que se pasen por allí quienes deseen conocerte y charlar contigo. Y luego el sábado 12. En este caso 12. Con Alicia, ¿no? Eso es, a las 9 de la noche. 9 de la noche. Reyes, un placer. Ven cuando quieras. Ya sabes, es un placer charlar contigo. Ha sido también un placer conocerte. Conocerte en persona. En persona, sí. Habíamos hablado por teléfono. Muchas gracias, Reyes. Muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. Muchas gracias. Hoy vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día contándoles una historia que nos parece realmente interesante. Vamos a hablar de un proyecto europeo Erasmus Plus para hacer montaña inclusiva y adaptada en Asturias y en la cordillera cantábrica. En realidad esto es un proyecto que surge en Italia, en una asociación, la Asociación Atlética Castelfidardo, que llega a Asturias de la mano de Lobo Nómada, que como sabéis es una entidad que trabaja en cuestiones que tienen que ver con la montaña. De hecho, ahora creo que están de campamentos. Y hay además un manual de guiado de ciegos de montaña que entiendo forma parte de la preparación que ha tenido toda esta gente para poner en marcha este proyecto, como les digo, de montaña inclusiva. Va a ser importante del 18 al 20 y pico de agosto porque el grupo italiano que ha puesto en marcha toda esta iniciativa va a estar en Asturias y vamos a charlar precisamente con Giulia Pagoni de esa Asociación Atlética Castelfidardo, pero también con Sonia Menéndez Ramos, que es de la Escuela de Marcha Nórdica con 2 bastones, con Mónica María Valdés Menéndez, que forma parte del equipo, ella es guía de montaña, forma parte del equipo de Lobo Nómada, y con Mónica Suárez Regueiro de la Asociación Retina Asturias. Con ellas 4 vamos a charlar sobre todo esto. Buenos días, bienvenidas, muchas gracias por sumaros al programa. Buenos Mónica, días, gracias, Roberto. Muchas gracias por ponernos sobre la pista de todo esto, ¿no? Que lleva un tiempo gestándose, ¿no? Sí. Según tenemos entendido. Saludamos también a Giulia Pagoni. Giulia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por esa oportunidad. Muy bien, gracias. Buenos días, Giulia. Bueno, Giulia, como no te vemos, me voy a dirigir a ti también en algunos momentos, pero cuando tengas necesidad de decir algo, lo dices sin más, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, hablamos también con Sonia. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sonia? Roberto. ¿Cómo estás? Buenos días. Llevas también mucho tiempo trabajando en estas cuestiones de montaña inclusiva. Trabajo con Mónica como colaboradora. Todo lo que Mónica pone en marcha, ahí estamos para ayudarla. Qué bien. Y Mónica, Sonia, no, que me lío, Mónica María. Mónica también, sí. Hola, buenos días. Hay 2 Mónicas, ¿no? Que es curioso. Sí, yo la guía y ella es nuestra protagonista porque es la asturiana más avezada en esto de la montaña inclusiva porque está caminando todos los días. Sobre todo marcha nórdica. Vienes de Retina Asturias, ¿no? Sí. Es la asociación en la que estás, ¿no? Sí. Bueno, Giulia, cuéntanos cuál es el origen de esta iniciativa que ponéis en marcha y que, como digo, vais a venir a Asturias el próximo mes a hacerla también realidad, ¿no? ¿Cómo fue el origen de esta iniciativa que cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los programas Erasmus Plus? Sí, vale. Bueno, estoy yo aquí por parte de Atlética Castelfidardo, el presidente es Alberto Gatto y conmigo hay otro chico que hoy no puede estar porque tenía una visita que no podía cambiar, una cita médica. Pero bueno, estoy yo de representante. Este proyecto se puso en marcha porque precisamente después de la pandemia todo el mundo se ha dado cuenta de cuánto sea importante estar con la naturaleza, cuánto el contacto con la naturaleza sea como muy, bueno, haga muy bien para la salud, para estar mejor consigo mismo y tal, pero para personas con discapacidad visual no hay muchas oportunidades de estar con la naturaleza, de caminar en la montaña, en seguridad. Aquí precisamente en Italia, hasta ahora, simplemente se hacía como una técnica de acompañamiento muy básica, que no está muy bien por contacto con la mucha seguridad, alpatadora,
las personas también que acompañan se sienten muy responsables, como indicarle a la gente que hay una piedra y dónde está y todo eso. Y nada, que el chico que hoy no está, Michael, por suerte tuvo contacto con Mónica en otro proyecto que hizo él. Estaba de Erasmus Prácticas ahí en Asturias, en Oviedo, en retinosis, a punto. Y ahí conocí a Mónica, que le contó que, bueno, en España se utilizaba la barra direccional y dijimos, pues intentamos, porque aquí en Italia había mucha demanda, pero no había mucha gente que sabía bien cómo acompañar. Y pusimos en marcha ese proyecto que está financiado por la Unión Europea a través de Erasmus Plus Sport, como ya dije usted. Y precisamente para hacer un job sharing, que es un intercambio de experiencias. Nosotros estuvimos allí con un grupo de 6 personas en octubre, entre octubre y noviembre de 2024, y una semana. Había 2 personas con discapacidad visual, más 4 voluntarios y técnicos de Atlética Castelfidardo, y ahora aún más, vamos con 9 personas, porque el grupo en Italia está haciendo, mientras tanto, prácticas. Estamos intentando que cuanta más gente posible conozca esa posibilidad. Ya hicimos como 4 días aquí, local, en el parque del Monte Conero, que es un parque aquí cerca natural, que es también un socio de ese proyecto, socio local, y también otras rutas, y la gente está encantada, porque al principio no se atreve, no sabe, no dice, bueno, estoy acostumbrada a la forma general y corriente de acompañamiento, y cuando la intenta se da cuenta de cuánto sea más fácil. Claro. Bueno, Mónica, por lo tanto, ya tuvisteis una primera experiencia en el año pasado. Este año, en agosto, tendréis la segunda, pero ¿qué supone para Lobo Nómada haber contactado con estos amigos italianos y poder desarrollar esto en una iniciativa bastante singular en España también, entiendo, ¿no? Sí, mira, precisamente en el año 2011 yo conocí lo que fue la técnica, es la técnica pionera a nivel internacional para la conducción de personas con discapacidad visual en el medio natural, lo que es llevar al monte a personas ciegas de manera segura. Y no es llevarles, lo estoy diciendo mal, es que hagamos ejercicio, hagamos deporte juntos. ¿Por qué? Porque se pilota una barra que es tan sencillo como una barra de cortina en la que van 3 personas que van en equipo, van en tándem. Entonces a mí me pareció maravilloso y yo desde entonces empecé a traer a Lobo Nómada la idea de que tenemos que sacar pues actividades adaptadas, inclusivas, pero la sorpresa para mí, a través de retinosis, mi madre también tiene discapacidad visual, nos venían turistas de toda España, incluso alguna vez algún extranjero, pero no querían usar la barra y yo, venga, animaros, venga, tenéis que la barra es lo que nos posibilita subir a ciertas zonas un poco más complicadas porque son técnicamente más expuestas y tal, o simplemente para llanear corriendo rápidamente, se puede correr con la barra perfectamente, y nadie se animaba. Y entonces fue cuando Michael, que nos conocimos ya hace 5 o 6 años, pues nos contacta hace 1 año y medio a Lobo Nómada, a mí, porque éramos conocidos y tal, colegas, y dice, venga, hay que hacer esto. En Italia queremos sacar a las personas ciegas a la montaña y para eso tienen que ganar la habilidad y las técnicas necesarias para hacerlo de manera segura, que todos disfrutemos y que sea un trabajo común. No es que nadie lleva a nadie, no, vamos todos subidos en la barra, es un tándem de 3 personas y bueno, es muy fácil, es algo como muy natural, es la propiocepción del equipo fluye, hay obstáculos, no pasa nada, todos los afrontamos, es maravillosa. Y esa técnica la puso en marcha una fundación que se llama EI2, que realmente nace de la Fundación 11. Ellos inventaron este sistema tan sencillo. Francisco Javier Bueno Sequera es una de las personas pioneras, fue ya en el año 98 o 94, bueno, hace ya 31 años que están sacando a personas ciegas de manera segura. Han hecho ascensiones, pero ascensiones serias a volcanes, a glaciares, montañas de 4.000 y 5.000 metros. Han llegado a los campamentos base de las principales montañas del mundo y han hecho algunas de ellas con algo tan sencillo como una barra direccional.
¿Por qué? Porque van en tándem, van en equipo y hay un lenguaje estandarizado de cómo mover esa barra para que no sea un objeto que nos moleste y que nos genere accidentes, sino todo lo contrario, un vehículo que que vamos seguridad subidos. Y que puedas disfrutar. Y es que se puede llegar a cualquier parte. Entonces, el resto, lo comentábamos antes fuera nosotras. Esperando, ¿no? Sí, el resto es el equipo, lo que entrena el equipo. Porque no todos tenemos por qué subir al Picurrío, no todos tenemos que subir al Everest, no, pero es que hay sitios tan maravillosos, y más aquí en Asturias, tan preciosos, con una dificultad técnica baja, al que podríamos llevar a tantas personas con problemas visuales, incluso para otro tipo de discapacidades. Para otras personas con otro tipo de discapacidad, esta herramienta es un vehículo adecuado para hacerlo de manera segura, de manera en equipo, en el que nadie se siente llevado por nadie, sino que todo el mundo participa. Bueno, yo estoy enamorada de ello. Qué bien, Sí, eso, Mónica, me dicen a mí también, los que vienen por primera vez y la intentan, y ahora ya tuvimos ya 4 o 5 personas con discapacidad visual, que puedan hablar de lo que quieran, que no se sientan tan centrados en la ruta, porque hay eso permite de tener una conversación, de hablar de tus aficiones, de estar ahí haciendo, también conociendo lo que la ruta te lleva, porque claro, cuando estás en un camino puedes encontrar cosas, puedes explorar, y no es simplemente caminar. Y la idea también en Italia, por lo que se llevó ese proyecto, es no hacer cosas tan complicadas, porque no todo el mundo puede y porque también necesita entrenamiento y tiempo y tal, pero sí hacer como deporte de base. Eso es precisamente Atlética Castelfidardo es un club de atletismo, nace como un club de atletismo, pero siempre ha habido mucha atención a la discapacidad, a la inclusión y a temas de deporte como medio social. Claro. Mónica Suárez, ¿qué significa para ti esta posibilidad? Bueno, yo soy una persona que me gusta mucho el deporte, pero desde mi punto de vista era como un deporte, digamos, tranquilo, seguro, gimnasio, caminar siempre pues con alguien del brazo. Entonces el acercarme, el dar la oportunidad, porque una de las cosas que yo sí veo es romper la barrera del miedo. Normalmente caminamos por asfalto, subir a la montaña supone piedras, o en la cabeza tenemos barrancos, no sé, como peligro, ¿no? Caperucita y el lobo. Y resulta que solo comprobar una vez ya ves que se puede hacer. Y además con la libertad pues yo en mi caso, que también practico la marcha nórdica, en ese caso con los brazos libres. Nosotros siempre vamos con un brazo o bien con el bastón o bien cogido. Entonces también encontrar como el equilibrio del cuerpo y además en naturaleza. Y con la barra direccional pues te permite ya acceder todavía un poco más allá en ese sentido de la montaña, incluso de la alta montaña si se quiere. Y si no se quiere alta montaña y dificultades, es que hay sendas y rutas factibles para cualquiera. Claro. Con y sin discapacidad, que también hay personas sin discapacidad que son muy reacias, somos muy tercos a veces en probar cosas nuevas y ver que realmente se puede, ¿no? Lo fácil es decir, no puedo, hace calor, llueve, sí, pensamos peso que mucho. el peligro está solo en la naturaleza, cuando es al revés, yo creo, tal vez, ¿eh? Sí. Porque, a ver, creo que en esta sociedad moderna en la que estamos perdiendo el norte en cuanto somos animales. Pertenecemos a un mundo global de seres vivos, y la naturaleza es lo que nos realmente ilumina nuestra alma, porque el asfalto nos puede dar muchas cosas positivas, de cultura, de intercambio social, pero cuando uno está en un collao, en una ladera ahí sudando la gota gorda, o una playa, o en una cumbre o en una playa ahí que te da la brisa y dices, uff, no necesitas nada más, no necesitas nada más. Entonces es una pena que por miedos, digamos, no, eso es para gente súper deportista, eso es súper complicado, eso es peligrosísimo, eso, en el monte se corre mucho peligro. No, si haces las cosas bien no corres tantos peligros. Igual corre más peligro al volante una persona que va todos los días a Oviedo por la Y, por nuestra autopista, ¿no? Sonia, ¿qué nos dices tú de esta experiencia? Acércate al micro, por favor, sí. Poco más podemos aportar, pero voy a dar un dato que a veces también se nos olvida, en línea a lo que estaba diciendo Mónica. Poder llevar a estas personas con alguna discapacidad visual, pero también a otras personas que, aunque vean estos elementos como la barra direccional o el arnés de marcha nórdica, les puede ayudar, nos vuelve a conectar con el cuerpo. Esa palabra tan compleja que a veces se escucha, propiocepción, es fundamental.
para una persona con una discapacidad, poder ampliar esa sensibilidad al entorno creo que es clave, y para una persona sin discapacidad también. La barra direccional, como comenta Mónica, es un equipo, es fácil, pero yo, desde mi punto de vista, tengo que decir que también es complejo porque tienes que conectar con las personas, tienes que conectar con el entorno y tienes que estar atento. No puedes ir de cualquier manera. Hay que darse cuenta que guiamos y tenemos que dar datos a la persona que no ve. Entonces requiere también mucha responsabilidad por parte de las personas que vamos a esa barra. Con el arnés, pues el arnés de marcha nórdica, ¿qué permite? Permite otra forma de sentir las circunstancias. La marcha nórdica es un deporte inclusivo por definición y, por supuesto, las personas que no ven tienen tanta o más capacidad incluso que una persona que ve. ¿Por qué? Pues algo que nos ha descubierto Mónica Suárez en primera persona es que una persona que no ve confía plenamente en la persona que ve. Es una persona que va sin miedo normalmente. Evidentemente hay que romper esa barrera, pero una vez que rompen la barrera es una persona que va sin miedo porque confía en ti. Esa confianza es una gran responsabilidad y aporta a la humanidad algo inexplicable. Hay que vivirlo. Sí, yo, en relación a lo que dice Sonia, ciertamente esto no es cuestión de caridad ni de servicio social, esto es cuestión de derechos humanos, que las personas con discapacidad tienen derecho a la montaña, a la naturaleza igual que los demás, y en cuanto a la seguridad y la responsabilidad, aun siendo el arnés y la barra direccional unas herramientas sencillas en su diseño, la responsabilidad que asumes y la técnica que tienes que tener depurada y la siempre omnipresente seguridad tiene que estar ahí. Claro. ¿Por qué? Porque vas en tándem. Entonces no es que tú te despeñes, es que se va a despeñar el tándem tal vez. Entonces no hay que pensar que el peligro nos tiene que limitar, sino lo que tenemos que tener es una buena coordinación entre esas personas, y el que va en una barra direccional, adelante va el G1, que es el guía 1, en el medio va el B1, que es el ciego del medio, viene del inglés blind, y atrás va el G2. Esas tres personas tienen que estar perfectamente en comunión en el lenguaje de cómo mover esa barra, y para eso Francis Sequera creó un manual en el cual estandarizan esas normas. ¿Qué es el que estáis siguiendo en Lobo Nómada? Por supuesto. Nosotros la fuente madre, la fuente de la que nos alimentamos, es de quien creó esta técnica, porque la han ido depurando y porque la han puesto a prueba continuamente. De hecho, acaban de regresar de una expedición a Islandia y con éxito total, atravesando glaciares. Y vamos, una cosa es ser montañero, otra cosa es ser guía de barra direccional. Son cosas que son complementarias, pero no vienen juntas de la mano. Una barra no la puede coger cualquier persona y que todo salga perfecto, sin que no haya hecho previamente una formación adecuada. Vosotros en Lobo Nómada preparáis, sí. Digamos, formáis, ¿no? Sí, de hecho, cara al otoño vamos a tener un curso. Ahora estamos terminando los campamentos de montaña, que hasta agosto invitamos a toda la gente joven, chavalería de Asturias, que se animen a venir a los campamentos de naturaleza. Pero después ya vamos a hacer, en el otoño haremos una formación sencilla de un fin de semana para poner en contacto con esta técnica pues a personas videntes y a personas ciegas que quieran empezar a hacer montaña. Claro que sí, porque hay que hacer difusión de esto. Esto no está trascendiendo a Europa. Es una pena. De hecho, Italia nos llamó para que se lo mostráramos, porque en Italia no se conocía este sistema. En Francia tampoco, en Alemania tampoco, no lo están usando, y es una pena, porque todas esas personas, ciudadanos europeos, están perdiendo la oportunidad de ir a pasear por un bosque sencillo, simplemente por un bosque sencillo, de manera cómoda y segura. Claro. Julia, muy breve, porque nos quedan ya pocos minutos. ¿Qué visteis vosotros en Lobo Nómada para poder desarrollar todo este proyecto? Bueno, antes de nada, todo el tema de la seguridad, que ya Mónica habló, luego la formación, porque sin formación no se puede, porque es tema muy importante, y la técnica, claro, el manual, y bueno, aprender, y sobre todo también el hecho de que todo el mundo sea un equipo, y eso es muy importante para la gente con discapacidad, porque al final no se siente llevada, sino se siente parte activa de un proceso y se siente activamente haciendo parte, cosas, y también contribuyendo activamente, y eso es muy importante. Es también un derecho
Claro. Mónica Suárez, ¿esto te ha permitido ir a sitios a los que nunca habías pensado ir? Aquí en Asturias, en la montaña. Bueno, yo como tengo una discapacidad visual que es progresiva, sí que lo he conocido, pero claro, con más facilidades que las que tengo ahora respecto a lo visual. Así que vuelvo como a retomar quizá esa parte de mi vida que vas apartando. Y me gustaría también, ya que estoy aquí, aprovecho para dar las gracias a las personas que se involucran y que se comprometen socialmente, que es un compromiso social también. Necesitamos también rodearnos de personas que se comprometan, incluso a veces hasta la propia familia, ¿no? Porque incluso llegar a la montaña no hay un autobús, no hay un tren, necesitamos hasta a veces toda esa logística también, ¿no? Entonces es de agradecer que personas como ellas en este caso se involucren y nos den voz y movimiento y movilidad. Sí, yo animo a las familias también a que pierdan el miedo, porque ya unos padres convencionales, una familia convencional dice, ¡ay, el niño en la montaña se nos va a despeñar! ¿No? Si encima ese niño tiene una discapacidad, ya dicen, no puede. Pues no. Al contrario, pueden escalar, pueden caminar, pueden nadar, pueden subir montañas. Poco, sí. Hay que perder el miedo al medio natural. ¿En qué zonas? Y también la montaña, como con el contacto con la montaña, también personas de aquí dicen que le ayuda en el día a día en la ciudad, porque cuanto más seguro te sientes en un terreno incómodo, cuanto mejor te sientes en tu día a día. ¿Por qué zonas estáis desarrollando la iniciativa? Pues estamos en el puerto de San Isidro, en el pueblo de La Raya. Pero también hemos caminado por estuvimos en Lagos de Covadonga, el Bosque de Ponga, vamos donde queráis, donde quiera Redes también, la persona, Redes también, por supuesto, es nuestra zona de trabajo principal, Parque Natural de Redes. Bueno, Asturias es un paraíso, tanto en la costa como en la baja, como en la media montaña, para todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, y esta es una herramienta útil para aquellas personas que tengan discapacidad visual, para que se pongan en contacto pues con su propio cuerpo, como se decía Sonia, y patear Asturias y sentir la brisa en la cara y sentirnos vivos y humanos, que es lo que somos animales y hay que integrarse en la naturaleza, sí. Claro. Sonia, ¿tú por dónde haces? Y eso es precisamente la misma idea que tuvimos nosotros para promoverla en la región Marque, porque es muy parecida a Asturias, tenemos mar, montaña y parques, pero no mucha gente puede ir con tan facilidad. Entonces, bueno, queremos que cuanta más gente pueda disfrutar, porque es un derecho. En Avilés tenéis a vuestra disposición equipamiento. Nosotros salimos todas las semanas por la zona, bien Salinas, Pinos Altos, la playa, y nada, solo tenéis que poneros en contacto bien con Lobo Nómada o con la Escuela de Marcha Nórdica con 2 bastones y tenéis el material a vuestra disposición. Julia, tú vas a venir... Y los guías. Los guías. ¿Vas a venir dentro de unos días? ¿En agosto? Sí, vamos a estar en España desde el 18 hasta el 26 de agosto. Y vamos a hacer vivac. Mónica, anímate, vamos a dormir al raso. ¿Qué planes tenéis ya para esos días con los italianos? Pues seguir practicando la marcha, todas las maniobras, trabajarlas y meternos a hacer alguna cumbre ya un poco más importante y dormir al raso, saber lo que es preparar un campamento, buscar una zona buena de acampada, cómo montar tienda de campaña, cómo proteger el equipo para que no se humedezca, bueno, preparar una comida de fortuna. Yo me encargo de la hoguera. Venga. Entre todos vamos a hacerlo. Cada persona, en la barra adicional, cada persona, y en los que son los equipos de montaña adaptada e inclusiva, cada persona tiene una función y tiene un porqué y un para qué, y somos uno. Muy bien, bueno, hoy lo dejamos aquí, pero os cojo y os tomo ya por la palabra porque podemos recuperar de cara al otoño ese curso que vais a hacer, esa convivencia que vais a hacer. Vale. Sería un buen momento para volver a hablar de esto. Así que, Mónica Suárez, muchas gracias. Vendré entera, ya veréis. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sonia Menéndez, muchas gracias. Gracias. Y Mónica María, muchas gracias por compartir todo esto desde Lobo Nómada con nosotros. Gracias a vosotros por vuestro interés. También muchas gracias, Julia Pagoni, de la Asociación Atlética Castelfidardo. Muchas gracias, Julia. Gracias a usted. Nos vemos, Julia. Un beso fuerte. Nos vemos en agosto. Llegamos al final. Gracias. Llegamos al final de Asturias al Día. Muchas gracias. Hasta mañana. Feliz día.